Saludos y gracias por acompañarnos en una edición más de nuestro programa de entrevista. Conversamos hoy con un tema que sabemos que a todos los costarricenses, especialmente a los trabajadores, les es de muchísima importancia. Es que me acompaña Carlos Arias, director ejecutivo de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, JUPEMA, con quien estaremos hablando acerca de las pensiones y algunas iniciativas que existen para hacer algunas modificaciones al régimen de pensiones de nuestro país. Don Carlos, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. No, gracias a ustedes por invitarme y un placer pues estar acá con ustedes y con toda la gente allá en sus casas. Don Carlos, lo primero que quería consultarle es ¿cuál es la importancia que tiene el sistema de pensiones de nuestro país e incluso cómo está conformada? Porque a veces hay personas que se confunden también con este tema. Sí, bueno, vamos a ver, el sistema de pensiones costarricense es parte de todo el sistema social que tiene un país, ¿verdad? Que tiene que ver, pues, por supuesto, también con todo el sistema económico y financiero que tenemos en nuestro país. Tal vez para enmarcar un poquito, para que la gente entienda, Costa Rica tiene un sistema que le llamamos multipilar, ¿verdad? Es decir, tiene 4 pilares. El primer pilar, que es una pensión básica, digamos, para que la gente entienda, es la pensión que les da la caja a la mayoría de los costarricenses, la pensión que le da JUPEMA a los trabajadores y trabajadoras de la educación, la pensión que le da los trabajadores del Poder Judicial, el fondo que ellos tienen. Ese es un primer pilar. Hay un segundo pilar, que es el ROP, ¿verdad? Que es esa pensión que es complementaria de la primera, de la básica. Y hay un tercer pilar que es una pensión voluntaria, es decir, la persona puede aportar para su sistema de pensiones voluntariamente la cantidad que estime y pueda aportar, digamos, sea de forma mensual o bimensual o trimestral. Y hay un cuarto pilar, ¿verdad? Que se le puede decir pilar 4 o pilar 0, que es el régimen no contributivo que administra la Caja Costarricense del Seguro Social. En los 3 primeros hay que aportar, es decir, la persona aporta, ¿verdad? En el último, pues, en el no contributivo es eso, la persona no ha contribuido, pero es un régimen que tiene el Estado a través de la Caja para ayudar a aquellas personas que están en pobreza extrema y que no pudieron cotizar durante su vida laboral, ¿verdad? Entonces, básicamente está asociado al sistema laboral. Todas las personas que trabajan, ¿verdad?, hacen un aporte. En el caso del primer pilar, o sea, la pensión básica, esa del IBM, que es de la Caja, esa del RCC, que es de JUPEMA, esa del Poder Judicial, se hace un aporte tripartito. ¿Qué es esto? Bueno, esto es que aporta el Estado, aporta el trabajador y aporta el patrono, ¿verdad? Cada uno aporta un porcentaje diferente. Ese aporte total de los 3, se crea un fondo y ese fondo, administrado bien a través de inversiones, genera un rendimiento que permite ir creciendo el fondo, que es el que sustenta o paga las pensiones de las personas, tanto actuales, de las personas que ya se han pensionado, como las que en el futuro se irán pensionando. Don Carlos, se ha hablado mucho en los últimos meses, inclusive años, acerca de la estabilidad de las pensiones. Evidentemente, es un pilar de nuestra sociedad, las pensiones que ya tienen algunas personas y que otros vamos a tener. Sí, bueno, vamos a ver, esto es básico, ¿verdad? Porque, bueno, casualmente yo veo aquí muchos trabajadores en este momento, ¿verdad?, haciendo esta actividad, ¿verdad?, que es una actividad laboral remunerada. Y que dichosamente todos ustedes pueden hacer el día de hoy, pero el día de mañana, cuando se tenga 65, 70, 75 años, pues uno esperaría que ya sea el momento en el cual puedan descansar de esa actividad laboral, ¿verdad? Y que además de eso, pues puedan también disfrutar un poco, digamos, de la vida con un poco más de tiempo, ¿verdad? Bueno, para poder hacer eso, evidentemente usted necesita un sustento financiero, ¿verdad? En este momento usted como trabajador obtiene un salario que es el que le permite vivir, pero cuando usted termine de laborar, usted sigue requiriendo un ingreso para vivir. Esa es la pensión que tenemos. Por eso es tan importante entender que en la vida de cualquier ser humano es necesario no solo la parte actual, sino también la parte previsoria. Es decir, ¿qué va a pasar cuando ya yo termine de laborar? Cuando no tenga un ingreso por salario, entonces usted se responde esa pregunta a través de una pensión.
¿Qué tan importante sea esa pensión? Depende del sistema de pensiones que tenga cada país. En el caso de Costa Rica, pues, insisto, tenemos un sistema de pensión que es multipilar, que nos permite no solo esa pensión básica, ¿verdad? En el caso, insisto, la mayoría de los costarricenses del IBM, en el caso de Jupema, con los trabajadores de la educación, el RCC, sino también la parte complementaria, ¿verdad? Es decir, a partir del trabajo que usted desarrolla cotidianamente se genera un porcentaje que va a esa pensión complementaria, pero en la medida de lo posible en la cual el trabajador o trabajadora pueda, además de eso, generar una pensión voluntaria en la cantidad que pueda, eso le va a permitir tener un mayor monto de pensión una vez que termina su vida laboral. Entonces, la pensión, pues sí, es uno de los pilares sociales que de alguna forma sostienen cualquier sociedad en el mundo. Don Carlos, actualmente hay varias iniciativas para reformar temas de pensiones. Tal vez las que más han sonado por ahí son las del retiro anticipado del ROP, otros que proponen que el ROP se utilice para que las personas se pensionen antes del IEM, etcétera. Pero también hay un proyecto de ley que busca equiparar las condiciones entre los diferentes sistemas de pensiones. ¿Ustedes aducen que esto sería perjudicial? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, lo que busca, bueno, vamos a ver, hay que entender que el sistema de pensiones es uno solo, ¿verdad? Primero, que está conformado por esos 4 pilares que le dije, ¿verdad? Dentro de esos pilares hay regímenes de pensión, ¿verdad? Entonces, dije que en el primer pilar está el régimen del IBM, el régimen del RCC de Jupema, el régimen del Poder Judicial. También dije anteriormente, ¿verdad?, que normalmente estos fondos se conforman de los aportes tripartitos, ¿verdad?, Estado, patrono y trabajador. Esos aportes están definidos por porcentajes, es decir, un porcentaje de su salario, ¿verdad?, usted lo aporta a su pensión. Un porcentaje lo aporta el Estado y un porcentaje lo aporta el patrono. Esos porcentajes están diferenciados. Por ejemplo, en el caso de el IBM, la gente en este momento está aportando un 4,17%, ¿verdad? El patrono le aporta un 5,25% en este momento, pero va a llegar a ser un 5,75%. En el caso de Jupema, ese aporte no es del 5,75%, es de un 6,75%. Entonces, este proyecto lo que busca es equiparar, ¿verdad?, que el IBM de la caja, el RCC de Jupema y el del Poder Judicial sean el mismo aporte por parte del patrono. Ese aporte que en el IBM es un 5,75 y en el caso del RCC de Jupema es un 6,75, o sea, hay un 1% de diferencia. Si se baja al 5,75, hace que el régimen de Jupema entre en un déficit actuarial. Es decir, un régimen que está equilibrado va a entrar en un desequilibrio. Y aquí lo que hemos dicho es que este proyecto, lejos de favorecer, lo que hace es perjudicar. En Costa Rica, el único régimen de pensiones que está actuarialmente sostenible y equilibrado es el de Jupema. Lo que hay que buscar para beneficio de la sociedad es cómo equilibramos el del IBM, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el IBM abarca más o menos a 1.700.000 personas, es decir, es la gran mayoría del pueblo costarricense. Este proyecto lo que debería buscar es cómo resolver el problema del IBM, porque resulta triste escuchar en la calle a la juventud decir, no, yo no voy a tener pensión. Porque no creen en la pensión. Que lo pensamos muchos. Bueno, usted me lo está... O por lo menos nos han metido ese miedo. Usted me lo está diciendo y eso es lo que en la calle uno escucha. Eso es un problema, porque esa inseguridad y esa zozobra, que usted tal vez hoy no se la toma tan en serio, pero le aseguro que cuando ya tenga mi edad o se vaya acercando ahí a los 60 y algo, usted va a decir... ¿qué va a pasar cuando ya no pueda trabajar? ¿Verdad? Entonces es un problema serio. Esa situación debe resolverse. ¿Por qué? Porque el bienestar y la tranquilidad de la sociedad es muy importante. Debe permitirle a la gente al menos decir, bueno, yo estoy trabajando, ¿verdad?, y me están rebajando y estoy aportando, pero yo sé que en un momento determinado yo voy a tener una pensión que me sustente y no dependa yo de repente de alguien, ¿verdad?, que pueda depender de un ingreso que yo me he ganado y que he construido a través de mi vida laboral. Este proyecto no hace eso. Este proyecto, lejos de construir en favor de la sociedad costarricense, se enfoca en destruir el sector magisterial, porque de alguna forma al
quitarle ese 1% y entrar en un déficit actuarial, lo que nos va a obligar a nosotros es ver cómo resolvemos ese déficit. Y esto irá en perjuicio de la afiliación del magisterio, ¿verdad? Que de alguna forma habrá que aumentarles la edad, aumentarles la cuota o eventualmente disminuirles el monto de pensión. Entonces, bueno, aquí lo que hemos dicho es que proyectos como estos no generan absolutamente nada para nuestro gusto. El proyecto debería ir enfocado en resolver el problema del IBM, que creo que es el que nos ocupa a la mayoría de los costarricenses. Nosotros en Jupema, a pesar de que tenemos un régimen equilibrado, muy sano y bien administrado, nos preocupa el resto de la sociedad. Porque aquí no estamos hablando de que nosotros estamos bien y no importa el resto. Aquí estamos hablando de que el sistema, como un todo, debe permitirle la tranquilidad a toda la sociedad costarricense, no solo a una parte. Nosotros nos hemos puesto en disposición para ayudar, para de alguna forma buscar, ¿verdad? Posibilidades, alternativas, para que generemos ideas, para que generemos inclusive nuestro ejemplo de cómo hemos nosotros administrado Jupema y cómo hemos llegado a hacer de un régimen el único equilibrado en este país, ¿verdad? Entonces, aquí es importante entender que hay un tema social implícito y que es fundamental para sostener un país, no solo en la parte económica financiera, porque lo hacemos, vamos a ver, nosotros en este momento somos un fondo grande, ¿verdad? Que a pesar de que representamos el 10% en cantidad de personas de lo que es el IBM, somos el doble de grandes en cantidad de fondo, ¿verdad? Administramos más o menos unos, ya pues andaremos por los 7.000 millones de dólares, son unos 4.6 billones de colones, y eso es dinero ahorrado del sector educativo, que ese dinero perfectamente se podría destinar a desarrollar este país. Y así como nosotros, están los otros regímenes de pensiones del segundo pilar, que es la pensión complementaria, que administran, vamos a ver, entre todos administraremos por lo menos el 50% del PIB de este país. Imagínese usted cuánto podríamos desarrollar. Estas carreteras que hay en este país serían de otra forma, tendríamos edificios muchísimo más completos, por ejemplo, hospitales que son tan necesarios. Nosotros mismos en educación tenemos un déficit, ustedes lo han dicho en las noticias muchas veces, tenemos un déficit de infraestructura educativa. El dinero existe, lo tenemos acá en Costa Rica. El tema es que no ha habido, digamos, un direccionamiento de esos fondos o esos recursos hacia el desarrollo del país, porque no logramos ponernos de acuerdo. Entonces aquí el tema no solo pasa por un temita de que es un 1%, no, es mucho más amplio. Aquí estamos hablando de un sistema de pensiones que tiene una correlación directa con el sector económico, con el sector financiero y por supuesto con el sector social. Perfecto. Don Carlos, vamos a hacer nuestra primera pausa. Ya seguimos hablando acerca de este tema súper importante que es el régimen, los sistemas de pensión en nuestro país. Ya regresamos. Seguimos conversando con Carlos Arias, director ejecutivo de Jupema, acerca de un tema que nos atañe a todos, que es el tema de las pensiones. Don Carlos, hay otro proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, que por acá tengo el nombre, que es acerca de la pensión básica universal. ¿Qué es esto y cuál es la posición que tiene Jupema? Bueno, vamos a ver, la pensión básica universal básicamente habla de una pensión que sea para toda la gente, ¿verdad? Como dije anteriormente, cuando uno habla de pensiones necesariamente tiene que estar involucrado el sector laboral, porque a partir de su salario es que salen los aportes que se hacen para que se cree un fondo y pueda sustentar una pensión. La pensión básica universal no requiere de esta parte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que se busca es darle una pensión a todo el mundo. Costa Rica, como lo dije anteriormente, el sistema, yo entre más lo reviso, más me convenzo de que es muy bueno, ¿verdad? Es muy bueno.
Nosotros, cuando definimos ese sistema, y digo nosotros por ser costarricense, pero lo definieron hace muchísimos años, ¿verdad? Se estableció un primer pilar con una pensión básica, un régimen complementario, un régimen voluntario y un régimen no contributivo. Ese régimen no contributivo es el equivalente a una pensión básica universal. ¿Por qué? Porque no necesariamente hay que haber aportado. Y lo creó Costa Rica con la idea de lograr la cobertura sobre aquel sector que no había aportado, pero que sin embargo hoy en día está en una pobreza extrema y que es necesario atender, ¿verdad? O sea, aquí hay mucha gente adulta mayor que no tiene ningún ingreso. Eso lo cubre ese régimen que es el no contributivo. Pues bien, esta pensión básica universal lo que busca es algo similar, ¿verdad? Entonces ahí empezamos con la primera situación, ¿verdad? ¿Para qué crear algo que ya está creado? ¿Verdad? No vale la pena más fortalecer lo que ya tenemos, que ha venido funcionando, que está atendiendo ya adultos mayores en pobreza extrema, pero que no tiene los recursos suficientes para atender a otras personas que están solicitando esta misma pensión. Este proyecto de ley, en realidad, pues hay que decirlo, ¿verdad? Tiene varias inconsistencias, ¿verdad? Toca el aporte del Estado, ¿verdad? Había dicho que los fondos de pensión se conforman por aportes tripartitos, Estado, patrono y trabajador, y este proyecto lo que busca es decir, ese aporte del Estado ya no se lo vamos a dar a ustedes para el fondo, lo vamos a coger para financiar esta pensión básica universal. Entonces esto tiene un problema serio porque en primera instancia lo que hace es meter en un problema a los regímenes que ya estamos funcionando y sobre todo en el caso nuestro a un régimen que es sostenible. ¿Cómo es sostenible? Con esos aportes. Si usted le quita algo a eso, eventualmente usted tendrá que ver cómo reponerlo o vive entendiendo que cada vez se va a ir haciendo más pequeño hasta desaparecer. Que eso no es lo que se quiere. O sea, lo que se quiere es que los regímenes de pensión sean sostenibles en el tiempo. Es decir, que ese régimen permita no solo atender a la gente pensionada, sino también a la que se va pensionando conforme pasa el tiempo. Este proyecto lo que hace es, por un lado dice que toma un 0.75% de ese 1.57 que el Estado está aportando, y por otro lado dice que lo toma todo. Entonces hay inconsistencias en el mismo proyecto. El proyecto también atenta desde nuestro punto de vista con un tema que es básico en el primer pilar de las pensiones, que es la solidaridad. ¿Qué pasa con el régimen del IBM o el de JUPEMA o el del Poder Judicial? Que si usted está pensionado y por A o por B usted fallece, esa pensión se le puede trasladar a la viuda o a los huérfanos. Bueno, cuando usted quita esta parte solidaria, también eso desaparece. La pensión básica universal establece que esa parte de la pensión básica no es transferible, ¿verdad? O digámoslo así, si usted fallece, nadie puede, digamos, tomar esa parte. Eso en primera instancia nos parece que atenta contra la solidaridad del sistema, y por otro lado también establece el proyecto que sobre la pensión básica, si usted por A o por B se va a vivir a otro país o se va a otro país, ya no le llega esa pensión básica, o sea, automáticamente se quita. Pero acá, digamos, de acuerdo a cómo está el proyecto establecido, no vemos absolutamente ningún aporte, o sea, no hay ningún beneficio, porque el proyecto a usted le dice que de su pensión, una parte es pensión básica y la otra es la pensión, digamos, básica universal, y la otra es la pensión básica, o sea, no le están dando nada. En otros países que existe la pensión básica universal, como Chile, es un aporte que el Estado le da a todos los residentes del país con ciertas condiciones. Este proyecto establece que las personas que tengan al menos 40 años de vivir en Costa Rica. Entonces, en otros países a usted le dan esa pensión básica, pero se la dan a todos y lo da al Estado, no es su aporte. Perfecto. Don Carlos, ahorita vamos a hablar qué toca ahora por hacer y cuál es la lucha que se va a dar con estos proyectos, pero vamos a hacer una pausa, ya volvemos.
Gracias por continuar en compañía de Conversamos. Seguimos hablando acerca de pensiones. Don Carlos, con respecto a esos proyectos de ley que estábamos conversando, ¿qué viene y cuál es la lucha de parte de, en este caso, de JUPEMA? No sé si para modificar o para luchar en contra de esos proyectos. Bueno, yo creo que los proyectos en realidad son lesivos, digamos, no solo para JUPEMA, sino para el sistema de pensiones en general. Lo que hemos dicho nosotros es que debe haber un diálogo nacional en torno a estos temas. Deben juntarse las instituciones del sector social, del sector político, del sector laboral, ¿verdad? Todos los sectores que tengan que ver con esto, generar un diálogo y de ahí salgan soluciones para que tengamos un sistema de pensiones mucho más fortalecido. Yo creo que aquí el tema está en manos de los diputados, ¿verdad? Dichosamente se han realizado audiencias con ellos, se ha conversado. Me parece que la gran mayoría de ellos, gracias a Dios, han entendido que estos son proyectos, específicamente el 23733, de mismo patrón, misma cotización de doña Pilar Cisneros, es un proyecto lesivo, es un proyecto que no ayuda. Y yo creo que ellos pues se han informado bastante bien, han tenido muchas audiencias, han conversado con mucha gente y creo que finalmente pues hasta la Procuraduría de la República lo ha dicho. Creemos inclusive que este proyecto es inconstitucional, ¿verdad? Y estoy seguro que los diputados ya lo saben, ¿verdad? Entonces lo que viene es, creo que esperar a ver cuál es la decisión que ellos van a tomar. El magisterio ha generado luchas, ¿verdad? Y hemos estado haciendo todo lo que legalmente esté en nuestras manos. Y ahora yo creo que lo que queda es esperar que ese trabajo que se ha hecho y esa concientización y entendimiento de lo que es el sistema de pensiones en Costa Rica pues rinda frutos con las decisiones que tienen que tomar los señores y las señoras diputadas. Don Carlos, bueno, ahora vamos a estar muy pendientes de estos proyectos de ley que por el momento me parece que ni siquiera se ha discutido. Sí, en realidad el 23733, ese ya está en la etapa final, digámoslo así. ¿En comisión? Sí, señor, en comisión se ha discutido bastante, han traído expertos bueno, nosotros estuvimos ahí, ha estado la Procuraduría, ha estado la Caja, ha estado el Poder Judicial, han estado actuarios, ¿verdad? Lo que hemos dicho, porque tal vez ahí le robo 30 segundos, porque el tema básico es cuál es la situación actuarial, es decir, de acuerdo a modelos estadísticos, matemáticos, financieros, usted tiene que sustentar el fondo. Y esos estudios actuariales en realidad nunca se hicieron, ¿verdad? La SUPEM aporta un estudio de 2, 3 hojas, ¿verdad? Cuando los estudios actuariales son de más de 100 hojas, ¿verdad? Pues tienen muchos elementos, muchos supuestos que deben tomarse en cuenta. No hay estudios actuariales, ¿verdad? Entonces, en realidad, el proyecto carece completamente de sustento y es más un tema, con todo el respeto lo digo, ¿verdad? Pero me parece de popularidad, ¿verdad? Porque la gente a veces no entiende cómo funciona el sistema de pensiones y creen que hay gente que se está favoreciendo esto y no, la gente que tiene una pensión alta es porque aportó mucho, ¿verdad? Entonces, de lo que viene creo que es entender que carece de sustento técnico y me parece que hasta de sustento legal. Y ya, nada más para terminar, ¿qué opiniones o qué apoyo tienen dentro de la Asamblea Legislativa? Bueno, yo la verdad estoy muy contento porque hemos visto que hay diputados y diputadas que se alejan, ¿verdad?, de una línea política, ¿verdad?, que le señalan y entienden que esto es mucho más grande que eso, porque estamos hablando de luchas sociales que ha tenido Costa Rica históricamente, que nos han llevado a lo que somos como país, ¿verdad? Y creo que el sistema de pensiones es una de esas grandes luchas que está en la Constitución política, que está reconocida, ¿verdad?, como tal por todos los costarricenses y que de hecho es parte, digamos, del romanticismo de todo ser humano. Es decir, ¿cuándo me voy a pensionar y cómo voy a vivir después de pensionado, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso lo han entendido muy bien. Pues yo creo que todos y todas las diputadas, pero entendemos que hay 2 o 3 que quieren seguir una línea política, ¿verdad? Pero el resto me parece que han entendido muy bien y que aún bajo esas circunstancias pues están dispuestos a favorecer, digamos, de que no se apruebe el proyecto. Perfecto, Carlos, estaremos muy atentos al desarrollo de esos proyectos de ley en la Asamblea Legislativa y también de la posición de ustedes. Don Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Con todo gusto, muy amable. Y ustedes los invitamos a que continúen con la programación de Canal 13. Muchas gracias por acompañarnos en Conversamos.